Hoy vamos a iniciar con un nuevo tema, la cual es solución de triángulos oblicuángulos, ¿sí? Antes de mirar cuáles son las posibles soluciones, pues primero definamos qué es un triángulo oblicuángulo, ¿sí? Nos dice, un triángulo oblicuángulo es aquel que no es recto en ninguno de sus ángulos. Por lo tanto, no se puede aplicar directamente el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos quiere decir ese enunciado? Básicamente que los triángulos rectángulos, ¿cierto?, no entran en este tipo de triángulos como tal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nos dicen que dichos triángulos son los que no tienen un ángulo recto. ¿A qué nos dice o a qué hace referencia a un ángulo recto? Pues a un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, justamente los triángulos rectángulos por eso no aplican para la solución de este tipo de triángulos. Y efectivamente nos dice, como no tiene ángulos rectos, ¿sí?, no se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Tampoco se pueden aplicar razones trigonométricas. ¿Listo? Tampoco se pueden aplicar razones trigonométricas ni teoremas de Pitágoras para la solución de estos tipos de triángulos. Entonces, pues básicamente los demás triángulos, ¿sí?, los que no son rectángulos, sí aplican como triángulos oblicuángulos. Vamos a ver algunos ejemplos, dos ejemplos muy sencillos de triángulos oblicuángulos. Miremos entonces estos dos triángulos, ¿sí? Este primer triángulo, ¿cierto?, tiene ángulos agudos. ¿A qué me refiero con ángulos agudos? A que sus ángulos miden menos de 90 grados, ¿sí? Entonces, como ninguno de sus ángulos es recto, es decir, ninguno de sus ángulos tiene como valor 90 grados, entra dentro de los triángulos oblicuángulos, ¿sí? Aquí tenemos otro tipo de triángulo. Este triángulo tiene un ángulo obtuso, ¿sí? Un ángulo obtuso. ¿A qué me refiero con eso? A que este ángulo mide más de 90 grados, ¿sí? A que este triángulo no es o no clasifica y tampoco tiene ni aquí ni acá tiene ángulo de 90 grados. Por lo tanto, también aplica dentro de los triángulos oblicuángulos, ¿sí? Entonces miremos que esta solución se da básicamente para casi todos los tipos de triángulos, ¿sí? Que no sea triángulo rectángulo, pero aplica para los demás. Entonces, por obvia razón, pues esto es algo o es una de las soluciones que más se presentan dentro de la solución efectivamente de triángulos, ¿sí? Porque la mayoría de triángulos no son rectángulos, tienen otras formas, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante saber cómo se solucionan dichos triángulos. Vamos a ver entonces una de las formas para poder solucionar estos triángulos, y esto es con la ley de seno. Antes de entrar de lleno con lo que es la ley de seno, ¿cierto?, vamos a mirar cómo nosotros podemos representar los lados de los triángulos, ¿cierto? O mejor dicho, las partes de los triángulos más bien. Entonces, recordemos que los triángulos, ¿sí?, se caracterizan por tener tres ángulos, ¿cierto? Tres ángulos y efectivamente tres lados, ¿cierto? ¿Cómo representamos dichos lados y dichos ángulos? Por lo general y en la mayoría de libros, ¿cierto?, ustedes se van a encontrar que estos ángulos se representan con letras mayúsculas, ¿cierto? Con letras mayúsculas. En este caso siempre se utilizan A, B y C, ¿cierto? La mayoría de casos más bien, digamos, se utilizan A, B y C. Ojo, aquí es muy importante que sepamos cuándo es obligatorio y cuándo no es obligatorio colocar dichas letras. Vamos a ver a qué me refiero. En los ángulos, como les decía, se representan con letras mayúsculas, por lo general la A, la B y la C, ¿cierto? ¿Dónde va la A, dónde va la B y dónde va la C? En donde nosotros queramos, ¿sí? El orden donde nosotros coloquemos dichas letras no es obligatorio. En este caso, para este ejemplo, yo lo voy a colocar A aquí, B aquí y C aquí, ¿cierto? Pero recuerden, no es obligatorio utilizar este orden, sino que yo lo puedo colocar en cualquier orden.
Para este ejemplo lo voy a hacer así: A, B y C. Recordemos entonces con letras mayúsculas, ¿listo? Y que no es obligatorio el orden en cual lo coloquemos. Aquí que sí es obligatorio, ¿sí? Si yo coloqué la A en este ángulo, ¿cierto? Al frente, ojo, al frente del ángulo va a estar mi lado A, ¿cierto? Muy importante, si aquí tengo mi ángulo A, al frente del ángulo va a estar mi lado A. De igual forma, si aquí tengo mi lado B, o perdón, mi ángulo B, al frente voy a tener mi lado B. Y en este caso, como tengo la C acá arriba, al frente de la C voy a tener mi lado C. Entonces, ojo, no es obligatorio colocarlo en este orden los ángulos, pero sí es obligatorio que dependiendo de dónde coloquemos los ángulos, nosotros sí ubiquemos los lados, ¿sí? Es muy importante tener eso presente. Siempre es al frente del ángulo, al frente, ¿sí? No al lado izquierdo ni al lado derecho, siempre al frente del ángulo. Entonces, como lo habíamos dicho, si aquí tengo mi ángulo A, ¿cierto? Al frente tendré mi lado A. Los lados se representan con la misma letra, pero en minúscula. Y de esta forma entonces ya obtuvimos, o ya colocamos el nombre tanto de los ángulos como de los lados, ¿cierto? Es muy importante, y vuelvo y repito, no es obligatorio el orden el cual coloquemos los ángulos, pero sí es obligatorio que al frente de los ángulos estén las mismas letras pero en minúsculas, ¿sí? Es decir, este ángulo A corresponde con este lado A, este ángulo C corresponde con este lado C y este ángulo B corresponde con este lado B, ¿cierto? Es muy importante tener eso en cuenta. Y vamos a ver por qué. Ahora sí, entremos a lo que es la ley del seno, ¿sí? Y vamos a escribirla acá justamente como se escribe dicha ley. La ley del seno nos dice que el lado A sobre el seno del ángulo A es igual al lado B sobre el seno del ángulo B, y esto también es igual a el lado C, ¿cierto? Sobre el seno de C. ¿Listo? Básicamente esto es la ley del seno. Algunas veces, o bueno, más bien, la mayoría de veces nos la vamos a encontrar de esta forma. Pero muchas veces también nos encontramos esto invertido. Es decir, el seno o el seno del ángulo arriba y el lado abajo. Cualquiera de las dos que se encuentren es correcta. Vamos a escribirla también acá abajo para que veamos que efectivamente también de esa forma algunas veces se la pueden encontrar. De esta forma entonces también posiblemente se la pueden encontrar en algunos otros lugares, en algunos otros libros o incluso también en algunos otros videos, ¿sí? ¿Cuál utilizo? Si la primera forma o la segunda forma, cualquiera de las dos, ¿sí? Cualquiera de las dos me sirve. Ahora, otra pregunta: ¿cuándo yo puedo aplicar esta ley? ¿Sí? ¿Cuándo yo puedo aplicar esta propiedad del seno o esta ley del seno? Muy sencillo. Si yo conozco, o sea, a mí me dan una pareja y cualquier otro dato, ya puedo aplicar la ley del seno, ¿sí? Si yo tengo una pareja y cualquier otro dato, puedo aplicar la ley del seno. Vamos a explicar bien esto. Nos dice, si yo tengo una pareja, ¿a qué me refiero con una pareja? Es decir, si yo tengo un ángulo y un lado, pero ese ángulo y ese lado tienen que ser de la misma letra, ¿sí? Cuando a mí me dice si yo tengo una pareja, es decir, que yo tengo que tener el ángulo A y el lado A, o también el ángulo B y el lado B, o el ángulo C y el lado C. Es decir, siempre tengo que tener una parejita, ¿sí? Y nos dicen cualquier otro dato. Entonces, si yo tengo justamente una pareja y cualquier otro dato, ya sea un ángulo o ya sea un lado, puedo aplicar dicha ley. ¿Listo? Esto a palabras pues se ve
algo complicado, pero entonces vamos a realizar un ejercicio para que quede más claro este tema. Este ejercicio nos dice hallar el valor del lado X, ¿sí? Tenemos este triángulo, nos dan ese triángulo y nos dicen que hallamos el valor del lado X, en este caso es este lado de acá, ¿cierto? Primero, antes de solucionar cualquier otra cosa, si en mi triángulo, si a mí me están dando el triángulo sin nombrarlos, ¿cierto? Sus lados, nosotros tendremos que efectivamente nombrar tanto los lados como los ángulos, ¿sí? En este caso, no tiene ninguna letra lo cual corresponda o me diga cuál es dicho lado, ¿listo? Así que yo voy a colocarle dichos nombres. En este caso, este va a ser mi ángulo A, este va a ser mi ángulo B y este va a ser mi ángulo C. Recordemos que no es obligatorio colocarlo en ese orden, pero sí es obligatorio que al frente del ángulo esté la misma letra pero en minúscula para indicar que ese lado pertenece a dicho ángulo. En este caso, si aquí yo tengo mi ángulo A, este sería mi lado A. Y en este caso, si aquí tengo mi ángulo B, lo que yo tengo que hallar, ¿cierto? Sería mi lado B. Entonces X equivale al lado B. Ahora miremos si efectivamente podemos aplicar la ley de seno, ¿sí? Nos decía que debemos tener al menos una pareja de datos y cualquier otro dato. En este caso, ¿tenemos una pareja de datos? Sí, sí la tenemos. Conocemos el ángulo A y conocemos el lado A, ¿sí? Es decir, estos dos datos que tenemos acá son parejita de datos. Y aparte de eso nos dice cualquier otro dato. ¿Cuál otro dato tenemos? El ángulo B, ¿cierto? Entonces, ya con esto perfectamente podemos aplicar nuestra ley de seno, ¿sí? ¿Y cómo hacemos eso? Pues justamente donde están estos datos los reemplazamos en esta fórmula. Entonces vamos a reemplazarlos. Reemplazando entonces, lado A equivale a 15 sobre seno del ángulo A, es decir, seno de 60, ¿cierto? Va a ser igual a el lado B ¿quién es? Es X, sobre seno de el ángulo B, que en este caso es 48 grados. Ustedes dirán, ¿y qué pasa con C? En este caso, ¿cierto? O bueno, en la mayoría de casos más bien, solo vamos a utilizar dos de estas tres igualdades que tenemos acá, ¿sí? Solo dos de estas tres. En este caso, como no estamos utilizando nada de C, pues simplemente nosotros quitamos ese valor. Es decir, como que lo cancelamos o lo obviamos, o bueno, como quieran llamarlo. Básicamente, como no lo utilizamos, pues no nos interesa por ahora, ¿sí? Por ahora. Ahora, aquí tenemos esta igualdad, ¿cierto? ¿Y cuál es mi incógnita? Pues justamente esta X. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues sencillamente despejo esa X. ¿Listo? Voy a despejar esa X. ¿Cómo hago eso? Este seno de 48 que está dividiendo lo paso al otro lado a multiplicar. Como habíamos dicho, entonces este seno de 48 grados lo paso a multiplicar. ¿Sí? No se deben asustar porque cambié de lado. No es que haya cambiado nada, simplemente lo que estaba a la izquierda lo pasé a la derecha y viceversa, nada más, ¿sí? Entonces este seno de 48, como decíamos, estamos dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, ¿qué nos queda? Que la X es igual a seno de 48 por 15 sobre seno de 60 grados. ¿Cómo solucionamos esto? Pues podemos utilizar ángulos notables o sencillamente la calculadora. Recuerden que como estamos trabajando en grados, nuestra calculadora debe estar en grados, ¿sí? Nada de estar colocando radianes, sino que nos fijamos que nuestra calculadora tenga la letra D, ¿sí? De grados, y ya podemos realizar dicha operación. Entonces, seno de 48 por 15 sobre seno de 60 nos da 12,87. Y este sería el valor de X, ¿cierto? O también de el lado B. Con esto ya tendríamos solucionado este primer ejercicio. Tarea para la casa de ustedes, y es
solucionarlo pero de la forma inversa, es decir, donde estaban los senos de los ángulos arriba y los lados abajo, ¿sí?, de la fracción. La idea es que ustedes cojan esto mismo, lo inviertan y reemplacen los valores, despejen x. No les va a quedar directamente, una vez les digo, no les va a quedar este mismo despeje o ese mismo despeje, pero sí les debe dar este mismo resultado, ¿sí? Entonces, tarea para la casa, hacer esto mismo pero cogiendo la ley invertida.